Quiero que imagines a un niño que constantemente escucha: eres difícil, siempre haces lo mismo, ¿por qué no puedes ser como tu hermano? Esas palabras no solo suenan en sus oídos, se clavan en su corazón y con el tiempo empieza a vivir como lo que le dijeron que era. Ahora imagina otro niño que escucha: Dios tiene un propósito contigo, eres valiente, veo algo especial en ti. Ese niño también se equivoca, también cae, también falla. Pero cuando falla, no piensa: soy un error, piensa: estoy en proceso. Ambos niños cometerán errores, ambos fallarán, pero uno crecerá bajo identidad y el otro bajo etiqueta. Y aquí está la verdad poderosa, porque cuál es su pensamiento, su corazón, tal es él. Proverbios 23:7. Lo que creemos de nosotros mismos termina moldeando cómo vivimos. En Jueces 6:12, el ángel del Señor se le aparece a Gedeón y le dice: Jehová está contigo, varón esforzado y valiente. Lo impresionante es que cuando Dios le habla así, Gedeón está escondido, lleno de miedo, trillando trigo a escondidas para que los madianitas no lo vean. Gedeón no se veía valiente, se veía pequeño, insuficiente, incapaz, pero Dios no le habló según su presente, le habló según su propósito. Porque mis pensamientos no son vuestros pensamientos, ni vuestros caminos mis caminos, dice Jehová. Isaías 55:8. Dios ve lo que tú aún no ves. Gedeón responde casi indignado: ¿con qué salvaré yo a Israel? Mi familia es pobre y yo el menor. Jueces 6:15. Traducción moderna: no soy suficiente. Pero escucha esto: pero Dios escogió lo débil del mundo para avergonzar a lo fuerte. Primera de Corintios 1:27. Dios no busca currículums impresionantes, busca corazones disponibles. Tal vez hoy te has definido por lo que te dijeron: eres muy emocional, eres muy lento, no sirves para eso, no vas a llegar lejos. Pero el cielo no habla de tu pasado, habla tu destino. Mas vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios. Primera de Pedro 2:9. Eso no es una etiqueta humana, es una identidad divina. Dios no llamó a Gedeón escondido, lo llamó valiente. No llamó a David pastor olvidado, lo llamó rey antes de que tuviera corona. El hombre mira lo que está delante de sus ojos, pero Jehová mira el corazón. Primera de Samuel 16:7. El mundo etiqueta por comportamiento, Dios declara identidad por diseño. Y aquí está la pregunta que cambia todo: ¿vas a vivir según lo que te dijeron o según lo que Dios declaró? De modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, he aquí todas son hechas nuevas. Segunda de Corintios 5:17. No eres tu error, no eres tu miedo, no eres tu pasado. Eres lo que Dios dice que eres, y cuando empiezas a creer eso, todo cambia. Bienvenido, bienvenida a Criando Campeones. Bienvenido a La Voz del Campeón Podcast. Soy Joshua, tu hermano en Cristo, y este episodio se llama Hablando identidad sobre nuestros hijos. Si eres padre o madre o mentor, este episodio es para ti. Hoy vamos a hablar de algo que puede cambiar completamente el destino de un niño, algo que usamos todos los días, algo que puede sanar o herir: nuestras palabras. Palabras que pronunciamos sin pensar, frases que repetimos en momentos de cansancio, declaraciones que pueden marcar una identidad para bien
o para mal, porque lo que decimos no se queda en el aire, se queda en el corazón. La muerte y la vida están en poder de la lengua. Proverbios 18:21. Nuestras palabras pueden construir confianza o sembrar inseguridad. Pueden levantar a un niño cuando cae o confirmarle la mentira de que no es suficiente. Y quizá hoy no solo vamos a hablar de cómo hablamos a los niños, sino también de cómo nos hablaron a nosotros, porque muchos adultos todavía están viviendo bajo palabras que escucharon cuando tenían 1, 2, 3, 7 años. Pero aquí está la buena noticia. Dios es especialista en reescribir narrativas. Él no etiqueta, Él redime. Sea vuestra palabra siempre con gracia, sazonada con sal. Colosenses 4:6. Hoy vamos a aprender cómo usar nuestras palabras para formar identidad, para sembrar propósito y para criar no solo niños, sino campeones. Quédate conmigo en este momento y respira profundo y preparemos nuestro corazón. Oremos. Padre Celestial, hoy venimos delante de ti con corazones humildes y dispuestos. Reconocemos que la crianza no es solo una responsabilidad, es un llamado sagrado. No es simplemente formar comportamiento, es formar identidad. No es solo corregir acciones, es discipular corazones. Señor, tú que nos escogiste antes de la fundación del mundo, enséñanos a ver nuestros hijos como tú los ves. No según sus errores, no según nuestras frustraciones, no según las comparaciones, sino según el propósito eterno que has puesto en ellos. Señor, tu palabra dice, porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para buenas obras. Ayúdanos a recordar que cada niño es diseño divino, que no son accidentes, que no son cargas, que son asignaciones del cielo. Purifica nuestras palabras, limpia nuestras intenciones, que no hablemos desde el cansancio, ni desde la ira, ni desde el miedo, ni desde heridas no sanadas, porque sabemos que de la abundancia del corazón habla la boca. Sana primero nuestro corazón, Señor, para que nuestras palabras reflejen tu corazón, que nuestras bocas se conviertan en instrumentos de vida, que cuando abramos nuestros labios salga esperanza, salga dirección, salga identidad. Espíritu Santo, ayúdanos a declarar identidad, a sembrar verdad, a bendecir intencionalmente. Danos discernimiento para corregir sin destruir, para disciplinar sin humillar, para guiar sin apagar el espíritu de nuestros hijos. Ninguna palabra corrompida salga de vuestra boca, sino la que sea buena para la necesaria edificación. Que en nuestros hogares se escuche más afirmación que crítica, más propósito que ética, más amor que juicio, más oración que gritos. Haz de nuestros hogares lugares seguros, altares de formación, espacios donde tu presencia habite. Y estas palabras que yo te mando hoy estarán sobre tu corazón y las repetirás a tus hijos. Enséñanos a repetir verdad hasta que se convierta en identidad. Enséñanos a hablar destino hasta que florezca carácter, y que cada hijo representado hoy crezca sabiendo que es escogido, amado y amado por ti, que cuando el mundo intente etiquetarlos, ellos recuerden tu voz, que cuando enfrenten fracaso, recuerden que su identidad no depende de su desempeño, y que algún día pueden decir, mis padres hablaron vida sobre mí, y esas palabras me sostuvieron. Padre Celestial, te pedimos todo esto en el nombre poderoso de Cristo Jesús. Amén. Si queremos aprender a hablar identidad sobre nuestros hijos, debemos mirar a Jesús. Jesús no solo corregía comportamientos, Él afirmaba identidad, porque la conducta cambia cuando la identidad está clara. Pero si solo corregimos conducta sin afirmar identidad, formamos obediencia externa, no convicción interna. En Mateo 16, versículos 17 y 18,
Después de que Pedro declara que Jesús es el Cristo, Jesús le responde: Bienaventurado eres, Simón, y yo también te digo que tú eres Pedro, y sobre esta roca edificaré mi iglesia. Simón aún tenía impulsividad, aún hablaba sin pensar, aún iba a negar a Jesús 3 veces, aún tenía inmadurez emocional y espiritual. Pero Jesús habló sobre quién iba a llegar a ser. Él no ignoró sus fallas, pero tampoco permitió que sus fallas definieran su identidad. Más adelante, cuando Pedro falla gravemente negándolo, Jesús no lo descarta. En Lucas 22, 31 y 32, Jesús le dice: Simón, Simón, he rogado por ti que tu fe no falte, y tú, una vez vuelto, confirma a tus hermanos. Jesús ya veía al restaurador mientras Pedro todavía iba a caer. Jesús vio más allá del momento, vio destino. En Marcos 10, 14, cuando los discípulos intentaron apartar a los niños, Jesús dijo: Dejad a los niños venir a mí, y no se lo impidáis, porque de los tales es el reino de Dios. En esa cultura, los niños no tenían estatus social, no apartaban productividad, no eran considerados importantes, pero Jesús lo puso en el centro. En Mateo 18:3, Él declara: Si no os volvéis y os hacéis como niños, no entraréis en el reino de los cielos. Jesús no consideró a los niños una molestia, los consideró modelo del reino. Él dignificó su valor, les dio espacio, les dio atención, les dio bendición. En Marcos 10:16 dice que los tomó en los brazos y los bendecía. Imagina eso, el Hijo de Dios deteniendo su agenda para afirmar la identidad de un niño. En Juan 1:42, cuando Andrés trae a su hermano, Jesús lo mira y le dice: Tú eres Simón, tú serás llamado Cefas. Otra vez, identidad declarada. Jesús no negó la realidad actual, pero proclamó el futuro que el Padre había diseñado. También vemos esto en Zaqueo. En Lucas 19:5, Jesús no lo llama ladrón ni traidor. Le dice: Zaqueo, date prisa, desciende, porque hoy es necesario que yo pose en tu casa. Jesús habló dignidad antes de que hubiera arrepentimiento visible, y esa dignidad produjo transformación, porque cuando alguien se siente visto, puede empezar a cambiar. Si seguimos el modelo de Jesús, hablamos futuro, no solo presente, vemos potencial, no solo problema, declaramos quiénes son en Dios, no solo lo que hicieron mal, corregimos la acción sin atacar la identidad. En lugar de decir eres desobediente, podemos decir eso que hiciste no refleja quién eres. Tú eres un hijo amado de Dios. En lugar de siempre haces lo mismo, podemos decir sé que puedes tomar una mejor decisión. Hay sabiduría en ti. ¿Por qué? El hombre bueno del buen tesoro de su corazón saca lo bueno. Lucas 6:45. Cuando sembramos identidad correcta, estamos depositando tesoro en su corazón. Nuestros hijos escucharán muchas voces en el mundo, redes sociales, amigos, maestros, cultura, pero la voz que más resonará será la nuestra. Si nosotros hablamos miedo, ellos aprenderán miedo. Si hablamos vergüenza, ellos cargarán vergüenza. Pero si hablamos identidad, ellos caminarán con autoridad. Jesús hablaba identidad para formar destino. Nosotros podemos hacer lo mismo en casa, porque cada palabra que declaramos hoy está construyendo el adulto que será mañana. Cuando hablamos de identidad y de bendecir a nuestros hijos con palabras, no estamos hablando de una idea moderna o motivacional. Estamos hablando de una práctica profundamente arraigada en la historia bíblica.
y confirmada por la historia antigua. En la cultura hebrea, la identidad no se descubría sola, se declaraba. Los padres no solo proveían alimento y protección, impartían bendición, transmitían herencia espiritual y pronunciaban destino. En Génesis 49, vemos a Jacob reuniendo a sus hijos antes de morir para hablar destino sobre cada uno. No eran simples deseos emocionales, eran declaraciones proféticas que marcaron generaciones. Lo impresionante es que siglos después, las tribus de Israel todavía reflejaban esas palabras. Judá recibió palabras de liderazgo y de su linaje vino el rey David. Más tarde, de la tribu de Judá vendría el Mesías. Las palabras del Padre no fueron momentáneas, se convirtieron en historia. Históricamente sabemos que en el antiguo cercano Oriente, incluyendo Israel, Mesopotamia y otras culturas seméticas, la bendición del Padre tenía valor legal y social. Documentos antiguos como las tablillas de Nutsi, descubiertas en Irak y fechadas alrededor del siglo XV AC, muestran que las declaraciones paternas podían definir herencia, adopción y posición familiar. No era solo una expresión emocional, tenía peso jurídico. En Israel, esto se refleja claramente en la historia de Esau y Jacob en Génesis 27. Cuando Jacob recibe la bendición de Isaac, Esau clama, desesperado, porque entiende que esa palabra no era simbólica, era irrevocable. La bendición definía identidad, autoridad y futuro. Dios establece una cultura de bendición. Más adelante, Números 6, 24-26, Dios mismo establece una bendición específica para que los sacerdotes la pronuncien sobre el pueblo. Jehová te bendiga y te guarde. Jehová haga resplandecer su rostro sobre ti y tenga de ti misericordia. Jehová alce sobre ti su rostro y ponga en ti paz. Observa esto. Dios no solo actuaba, Dios hablaba bendición. Y no solo eso, en 1979, arqueólogos descubrieron en Ketef Hinnom, cerca de Jerusalén, 2 pequeños rollos de plata con esta misma bendición sacerdotal, grabada en hebreo antiguo. Estos amuletos datan del siglo 7 AC y son uno de los textos bíblicos más antiguos jamás encontrados. Esto confirma algo poderoso. La bendición no era una idea abstracta, era algo que el pueblo llevaba consigo, algo que preservaban, algo que consideraban protección espiritual real. Y también en el mundo antiguo el nombre tenía peso espiritual y social. No era solo un sonido, era una declaración de propósito. Cambiar un nombre significaba cambiar una historia. Cuando Dios cambia el nombre de Abraham a Abraham en Génesis 17:5, no es un detalle pequeño. No se llamará más tu nombre Abraham, sino que será tu nombre Abraham, porque te he puesto por padre de muchedumbre de gentes. Dios establece identidad antes de que Abraham vea el cumplimiento. Lo mismo sucede con Sarai a Sara, con Jacob a Israel. El cambio de nombre marcaba una nueva etapa de destino. Históricamente, la familia era el primer núcleo educativo y espiritual. Antes de sinagogas estructuradas, antes de sistemas escolares formales, antes de instituciones estatales, era el hogar. En Deuteronomio 6:7 se instruye, y las repetirás a tus hijos, y hablarás de ellas estando en tu casa. La transmisión de identidad era doméstica, cotidiana, intencional. No era la escuela, no era la sociedad, no era el gobierno, era el hogar. Hoy vivimos en una cultura que etiqueta rápidamente: problemático, difícil, hiperactivo, desobediente.
Pero la tradición bíblica nos recuerda algo que estamos redescubriendo. La familia es el primer lugar donde se forma la identidad, y cuando los padres hablan, no solo están describiendo comportamiento, están moldeando percepción interna. Cuando hablamos identidad sobre nuestros hijos, no estamos inventando algo nuevo. Estamos regresando a un diseño antiguo y poderoso, un diseño donde las palabras del Padre establecen dirección, la bendición define pertenencia, el hogar forma destino, las palabras construyen legado, y lo que declaramos hoy sobre nuestros hijos puede resonar generaciones después, porque la historia nos enseña algo claro. La palabra no solo describe el futuro, muchas veces lo inaugurarán. Cuando hablamos de identidad, no estamos hablando simplemente de autoestima, estamos hablando de la identidad bíblica viva que comienza en Dios. En Génesis 1:27 leemos: y creó Dios al hombre su imagen, a imagen de Dios lo creó. Antes de cualquier logro, antes de cualquier error, antes de cualquier desempeño, la identidad humana está anclada en ser portadores de la imagen de Dios. Eso significa que nuestros hijos no tienen valor porque se porten bien, tienen valor porque reflejan al Creador. Cada niño es un altar viviente de la presencia divina. La cultura enseña, haz para ser. El Evangelio enseña, eres, por eso haces. En Romanos 8, 15, 16 dice: pues no habéis recibido el espíritu de esclavitud para estar otra vez en temor, sino que habéis recibido el espíritu de adopción, por el cual clamamos, Abba Padre. El Espíritu mismo da testimonio a nuestro espíritu de que somos hijos de Dios. La identidad cristiana no se construye desde el miedo, sino desde la adopción divina. Cuando disciplinamos desde el miedo, enseñamos esclavitud. Cuando hablamos identidad desde el amor, enseñamos filiación. Nuestros hijos necesitan saber primero que son hijos antes de aprender a comportarse como tales. Hijitos ya sois de Dios, y aún no se ha manifestado lo que hemos de ser, pero sabemos que cuando Él se manifieste, seremos semejantes a Él. 1 de Juan 3:2. Su valor no depende de rendimiento, conducta o aprobación humana, depende de quien los creó y los llamó por nombre. En la Escritura, bendecir no es solo desear algo bueno. La palabra hebrea, barak, implica declarar favor, propósito y dirección divina. En Deuteronomio 30:19, Dios declara: he puesto delante de ti la vida y la muerte, la bendición y la maldición. Escoge, pues, la vida. Las palabras crean dirección espiritual. Como padres, constantemente estamos escogiendo entre hablar vida o hablar muerte, reforzar vergüenza o afirmar propósito, hablar miedo o declarar confianza en Dios. La Biblia nos muestra que la palabra hablada tiene peso espiritual. No es solo información, es semilla de destino. La lengua del justo es plata escogida, el corazón de los impíos es poco de valor. Proverbios 10:20. La identidad más profunda no está en talentos, personalidad o logros, está en Cristo. En 2 de Corintios 5:17 leemos: de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, he aquí todas son hechas nuevas. Eso significa que nuestros hijos no están definidos por su peor momento, su temperamento, su debilidad actual. En Cristo hay renovación continua. El pasado no puede cancelar lo que Dios declaró en su corazón. Cuando hablamos identidad sobre ellos, estamos alineándonos con la verdad eterna de Dios, no con apariencias o circunstancias. Porque vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, nación santa,
pueblo adquirido por Dios, para que anunciéis las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a su luz admirable. Primera de Pedro 2:9. Declarar identidad sobre nuestros hijos es hacer eco del cielo en la tierra, es formar carácter, destino y propósito, porque la palabra que nace del corazón de Dios siembra destino, despierta potencial y transforma generaciones. Muchos padres esperan a que el niño demuestre algo antes de afirmarlo. Cuando aprendas a leer bien, te diré que eres inteligente. Cuando obedezcas sin pelear, te diré que eres un buen hijo. Cuando ganes, te diré que eres valiente. Pero Dios nos muestra otro modelo. En Efesios 1:4-5 dice: según nos escogió en Él antes de la fundación del mundo, en amor habiéndonos predestinado para ser adoptados hijos suyos por medio de Jesucristo. Antes de que hiciéramos algo bueno, antes de fallar, antes de existir, Dios ya había declarado identidad. No esperó nuestros logros ni nuestras acciones, y esto tiene implicaciones poderosas para la crianza. Y aquí lo vemos. En número 1, la afirmación precede al desempeño. Si esperamos a que nuestros hijos demuestren su valor, solo reforzamos inseguridad. Si hablamos identidad antes de ver resultados, sembramos confianza en su corazón. Antes que te formaste en el vientre te conocí, y antes que naciste te santifiqué. Jeremías 1:5. Número 2. El propósito es más fuerte que el error. Gedeón se escondía por miedo, pero Dios lo llamó varón esforzado y valiente. Jueces 6:12. David era el menor y pastor de ovejas antes de ser rey, y aún así Dios vio su corazón. Y número 3. La disciplina sin identidad limita. Corregir sin afirmar quién son en Dios enseña obediencia por miedo, no por convicción. Afirmar identidad antes de ver resultados enseña confianza, propósito y valor. Nuestros hijos necesitan identidad hablada sobre ellos, incluso en sus días más difíciles, incluso cuando fallan, incluso cuando nos cuesta creer en ellos. Porque la palabra de un padre que declara propósito puede ser el primer reflejo del cielo que un niño ve en la tierra. No es motivación pasajera, es profecía de vida. Hijo mío, dame tu corazón, y tus ojos guarden mis caminos. Proverbios 23:26. Cuando hablamos el propósito antes de verlo, estamos diciendo: Dios ya te conoce, ya te eligió, ya te llamó. Yo solo repito lo que Él ve en ti. Y esa declaración transforma potencial en destino. Las palabras no son simplemente sonido vacío, son semillas que caen en el corazón y germinan en la mente. Lo que repetimos constantemente se convierte en creencia, y lo que se cree finalmente se vive. De la abundancia del corazón habla la boca. Lucas 6:45. Si un niño escucha constantemente: eres torpe, siempre haces todo mal, jamás vas a lograrlo, comenzará a actuar desde esa narrativa. Se entrenará a sí mismo para cumplir esa profecía, aunque no sea verdad. Pero si escucha palabras que reflejan la visión de Dios: eres amado, eres elegido, eres capaz, su mente se alineará con esa verdad. Sus pensamientos, emociones y decisiones empezarán a construirse sobre un cimiento sólido. Hablar identidad no significa ignorar errores, significa no definir al niño por ellos. No es lo mismo decir cometiste un error que decir eres un error. Uno corrige conducta, el otro daña identidad. El justo cae 7 veces y vuelve a levantarse, mas los impíos caerán en el mal. Proverbios 24:16. Cuando corregimos desde la perspectiva de identidad, enseñamos resiliencia y responsabilidad. Cuando corregimos desde la crítica que destruye,
enseñamos miedo y vergüenza. Y cada frase, cada comentario, cada pequeño recordatorio es una inversión en su futuro. Lo que un padre repite constantemente puede convertirse en profecía autocumplida para bien o para mal. Puede formar un destino de confianza o de inseguridad. Puede darles alas o atarles las manos antes de intentar volar. Instruye al niño en su camino y aun cuando fuere viejo, no se apartará de él. Proverbios 22:6. Por eso las palabras de un padre o madre no son neutras, son herramientas espirituales. Son piedras angulares que edifican carácter, corazón y propósito. Cuando decimos identidad sobre nuestros hijos, hablamos futuro, declaramos potencial, señalemos dirección. Y cuando lo hacemos con consistencia y con verdad bíblica, estamos sembrando destino, no solo conducta, porque un niño que escucha que es valioso y capaz, crecerá creyendo que puede ser todo lo que Dios lo llamó a ser. En la cultura bíblica, los padres bendecían a sus hijos verbalmente y de manera consistente. No era algo ocasional ni superficial, era intencional, ritualizado y considerado esencial para formar identidad y destino. Por ejemplo, en Génesis 48, 15 y 16, Jacob bendice a los hijos de José. El Dios delante de quien anduvieron mis padres, Abraham y Isaac, el Dios que me ha guiado toda mi vida hasta hoy, el ángel que me ha librado de todo mal, te bendiga ahora, hijo mío. No era solo un buen deseo, era una declaración profética que conectaba protección, propósito y favor divino sobre la vida de un niño. Hoy necesitamos recuperar esa práctica. No basta con decir, te amo. Necesitamos hablar destino, declarar verdad bíblica y sembrar fe en su corazón. Dios te ha escogido, hay propósito en tu vida, eres llamado para cosas grandes, eres luz en este mundo. No lo hacemos porque todo sea perfecto, no lo hacemos porque su comportamiento siempre sea correcto, lo hacemos porque estamos llamando lo que Dios ya ve en ellos. Antes que te formaste en el vientre te conocí, y antes que naciste te santifiqué, te puse por profeta a las naciones. Jeremías 1:5. Cada día es una oportunidad para sembrar bendición. Antes de la escuela, ve y sé valiente. Dios está contigo. Antes de dormir, recuerda que eres amado y elegido. En momentos de frustración, cometer errores no cambia quién eres. Eres un hijo de Dios. La consistencia convierte la palabra hablada en convicción interna. Lo que repetimos se graba en el corazón y moldea carácter. Las palabras de los justos son como joyas de oro pulido. El corazón del impío no tiene valor. Proverbios 10:20. Bendecir diariamente protege de etiquetas externas. Las críticas de otros no definirán su identidad. Los fracasos no marcarán su valor. Las comparaciones no apagarán su propósito. Cuando hablamos bendición sobre nuestros hijos, estamos hablando vida, no solo palabras. Estamos declarando su destino en Dios, incluso antes de que ellos lo vean en sí mismos. Porque un niño que escucha bendición todos los días aprende a caminar desde su identidad, no desde su miedo. Y eso es formar campeones desde el corazón. ¿Cómo puedo empezar hoy mismo a formar identidad y destino en nuestros hijos? Bueno, aquí podemos ver esto. Número 1. Elige una verdad bíblica sobre identidad. No se trate de opiniones o halagos pasajeros. Busca declaraciones de Dios que reflejen su valor y propósito. Como ejemplo, eres hijo amado de Dios. Romanos 8:15. Eres criado a imagen de Dios. Génesis 1:27. Eres llamado para hacer buenas obras. Efesios 2:10. Estas verdades se convierten en anclas para el corazón, especialmente cuando el niño enfrenta miedo, dudas o rechazo. Número 2. Declárala diariamente, incluso en días difíciles. No esperes a que todo sea perfecto.
La consistencia es más poderosa que la ocasión perfecta. Por la mañana, hoy eres valiente, fuerte y amado. Antes de dormir, Dios te ha hecho especial y tienes un propósito grande. Durante conflictos o frustraciones, aunque cometiste un error, no cambia quién eres en Dios. Instruye al niño en su camino y cuando fuere viejo, no se apartará de él. Proverbios 22:6. Número 3. Habla identidad especialmente después de corregir. La corrección por sí sola puede sentirse como rechazo. Si primero corregimos y luego declaramos identidad, reforzamos que el error no define al hijo. Mal, eres desobediente. Bien, esto no está bien, pero eres un hijo amado de Dios y puedes hacerlo mejor. Esto enseña que la disciplina no destruye, sino que edifica carácter dentro de la identidad. Número 4. Evite etiquetas permanentes. Palabras como siempre o nunca pueden quedar grabadas en la mente y crear profecías autolimitantes. Mal, nunca escuchas. Bien, hoy tuviste dificultad para escuchar, pero puedes mejorar y aprender. Recuerda, la etiqueta marca, la declaración de identidad libera. Y aquí está el principio clave. La disciplina forma conducta, pero la identidad forma carácter, corazón y destino. Cuando los padres hablan vida y propósito, aunque los hijos fallen, se crea una base sólida para resiliencia y confianza y liderazgo. El hombre bueno del buen tesoro de su corazón saca lo bueno y el malo del mal tesoro saca lo malo. Lucas 6:45. Cada palabra que declaramos es una semilla en su corazón. Si sembramos identidad y propósito, veremos frutos que durarán toda la vida. Y recuerda, no hay momento más poderoso que hoy para empezar a hablar destino sobre tus hijos. Padres, ¿pueden repetir esto sobre sus hijos con fe y autoridad en el nombre de Jesús? Vamos a orar. Señor amado, gracias por el regalo precioso que es mi hijo o mi hija. Gracias porque la formaste o lo formaste, lo conociste y lo llamaste antes de que naciera. Declaro que mi hijo o mi hija fue escogida por ti antes de la fundación del mundo. Declaro que no está aquí por accidente, sino por un propósito eterno. Señor, habla identidad en su corazón, que su mente, emociones y espíritu estén alineados contigo, que se vea a sí mismo o a sí misma como tú lo ves, valioso, valiosa, fuerte, amado y amada, llamado y llamada para cosas grandes, que camine en valentía como Gedeón confiando en que no estaba solo o sola, que viva como hijo y hija amado y amada, seguro y segura en tu gracia y tu dirección. Que mis palabras sean semillas de vida que edifican, fortalecen y orientan, y nunca palabras que destruyan o marquen con miedo. Que su corazón se llene de tu luz, su alma de tu paz y su vida de propósito. En el nombre poderoso de Cristo Jesús. Amén. Haz de esta oración diario, especialmente en la mañana y antes de dormir. Mira a tu hijo o a tu hija mientras oras para que también siente la autoridad y el amor de tus palabras. Añade versículos bíblicos cortos según lo sientas. Por ejemplo, porque yo sé los planes que tengo para ti, planes de bienestar y no de mal, para darte un futuro y una esperanza. Jeremías 29:11. Cuando declaras bendición así, no es solo un acto emocional, es profecía de vida, sembrando identidad, propósito y destino en el corazón de tus hijos. Hoy, tal vez más que disciplina, tus hijos necesitan escuchar quiénes son en Dios. Necesitan que sus corazones sean llenados de verdad antes que sus errores sean corregidos. Recuerda esto, Dios llamó valiente a Gedeón antes de que él se sintiera valiente. Dios vio destino donde otros veían miedo. Dios declaró identidad donde otros solo veían limitaciones. Hoy puedes hacer lo mismo.
Habla vida sobre tus hijos. Declara propósito donde otros solo señalan fallas. Afirma valor donde la cultura grita etiquetas. Tal vez hoy es el día de empezar a llamar grandeza sobre tus hijos, de sembrar semillas de fe, coraje y amor que crecerán toda la vida. Tal vez hoy es el día de empezar a formar campeones desde el corazón. Instruye al niño en su camino, y aun cuando fuere viejo, no se apartará de él. Proverbios 22:6. Esta es la Voz del Campeón Podcast. Soy Joshua, tu hermano en Cristo, y nos escuchamos en el próximo episodio de nuestra serie de Criando Campeones, donde continuaremos explorando cómo criar a hijos en una Babilonia digital. Que Dios te guíe, te fortalezca y te dé sabiduría para hablar identidad y destino sobre cada uno de ellos. Hasta pronto, y que tus palabras hoy construyan vida. Dios te bendiga.